Bienvenidos a Tension Global 2.0. Imagínate despertar en un país donde el gobierno se ha detenido por completo, como si alguien hubiera apagado el interruptor principal de una gran máquina que mantiene todo en marcha. Estados Unidos está viviendo exactamente eso en este momento, una parálisis total que se extiende como una sombra oscura sobre cada esquina de la nación. Y en el centro de esta tormenta está el presidente Donald Trump, quien en las últimas horas ha tomado una decisión que ha sacudido los cimientos de la política, la economía y la moral de millones de personas. No solo ha ordenado el cierre del Congreso y ha dejado al gobierno federal en un limbo interminable, sino que ahora ha ido más allá. Ha negado el pago de los sueldos atrasados a cientos de miles de trabajadores federales que han pasado semanas sin un centavo en el bolsillo. Esta noticia, anunciada en un memorando directo desde la Casa Blanca, ha dejado a todo Washington en shock, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Piensa en esto por un segundo. Más de 750,000 personas, hombres y mujeres que dedican su vida a servir al país, ahora enfrentan no solo el hambre inmediata, sino la pérdida definitiva de lo que les corresponde por derecho. Hasta ahora, cuando el gobierno se reabría después de un cierre, siempre se pagaba lo atrasado. Era una regla no escrita, un compromiso con la gente que hace que el sistema funcione. Pero este memorando cambia todo. Dice que no todos recibirán su dinero, que depende de si su trabajo se considera esencial o alineado con las prioridades de la administración. Es como si el presidente estuviera decidiendo quién come y quién no, basándose en lealtades políticas en lugar de justicia. Y el impacto no es solo personal, es un terremoto que remueve las raíces de la sociedad estadounidense. Hablemos de esas personas afectadas, porque detrás de los números hay historias que rompen el corazón. Imagina a un inspector de seguridad en los aeropuertos, el tipo de persona que revisa tu equipaje cada vez que viajas, ahora sin poder pagar su hipoteca porque no ha cobrado en un mes. O a una técnica de salud pública que verifica la calidad del agua que bebes, recurriendo a comedores comunitarios para alimentar a sus hijos. Agentes en la frontera sur, que protegen las entradas del país día y noche, vendiendo su auto o pidiendo préstamos con intereses altísimos solo para llegar a fin de mes. Y no olvidemos al personal de los parques nacionales, esos guardianes de la belleza natural de América, que ahora ven cómo sus sueños de retiro se desvanecen porque no hay dinero para ahorrar. Muchos ya han agotado sus reservas, han pedido ayuda a familiares lejanos o han recurrido a caridades locales. Pero con esta decisión, Trump no solo les quita el sustento temporal, les roba la esperanza de recuperarlo. Analistas en todo el país dicen que esto podría ser la gota que colma el vaso, encendiendo protestas masivas que nadie podrá contener. Porque cuando la gente pierde la fe en su propio gobierno, el fuego se propaga rápido. Pero retrocedamos un poco para entender cómo llegamos aquí. Todo empezó con una pelea por el presupuesto del nuevo año fiscal, un choque frontal entre la Casa Blanca y el Congreso sobre cómo gastar el dinero del pueblo. Trump, decidido a imponer su agenda sin debates ni votos, ordenó el cierre de las sesiones legislativas y paralizó los fondos federales. Fue una jugada audaz, casi como un jaque mate en un tablero de ajedrez político, pero muchos expertos en leyes la llaman un abuso flagrante del poder del presidente. Con el Congreso fuera de juego, las agencias del gobierno se quedaron sin combustible, pagos de seguridad social detenidos, proyectos de carreteras y puentes en pausa, pensiones de veteranos que llegan tarde a sus buzones. Millones de familias sintieron el golpe de inmediato, desde abuelos esperando su cheque mensual hasta pequeños negocios que dependen de contratos gubernamentales. Y ahora, esta negativa a pagar lo debido convierte el sufrimiento en una herramienta de negociación. Es un mensaje escalofriante. Si no estás de mi lado, pagas el precio. Solo los empleados que la administración considere leales o esenciales en su visión podrían ver su dinero. Los demás, que esperen sentados. La reacción ha sido un rugido colectivo que resuena desde los pasillos del poder hasta las calles llenas de gente común. Incluso en las filas del Partido Republicano, que supuestamente respaldan a Trump, hay grietas profundas. Un senador conservador, hablando en voz baja para evitar problemas, soltó: "Esto cruza todas las líneas, es cruel e innecesario. No se trata de política dura, se trata de castigar a inocentes por una batalla entre élites". Los demócratas no se quedaron atrás. La senadora Elizabeth Warren, con su voz firme como un martillo, lo llamó un chantaje descarado, acusando al presidente de usar el dolor de las familias como un arma para forzar concesiones. El hambre no es una estrategia de negociación, dijo, y sus palabras capturaron el sentimiento de millones. En las calles, la furia se ha hecho visible y audible. Miles de trabajadores federales marcharon en Washington, D.C.,
ondeando pancartas que decían cosas como «Servimos a la nación, no a un hombre» o «Nuestro sudor vale más que tus juegos políticos». En Nueva York, las protestas bloquearon avenidas enteras, con cánticos que pedían justicia y dignidad. Atlanta vio concentraciones frente a oficinas federales, donde familias enteras se unieron para gritar su desesperación. Los sindicatos, esos guardianes de los derechos laborales, ya están armando demandas masivas contra el gobierno, respaldados por abogados que citan leyes antiguas pero irrompibles. La ley de pago, justo federal de 1980, por ejemplo, promete que los trabajadores reciben lo suyo una vez que las puertas se abren de nuevo. Si el presidente de Estados Unidos la ignora, los tribunales podrían obligarlo a retroceder, pero mientras tanto, el daño ya está hecho. Y no hablemos solo de lo humano, el bolsillo de la nación también sangra. Este cierre ya le cuesta a Estados Unidos unos $5,000 millones por semana, dinero que podría ir a escuelas, hospitales o carreteras. Pero si los sueldos no se pagan, el golpe se multiplica. Cientos de miles de personas sin ingresos permanentes significa menos gasto en supermercados, gasolina y facturas. Economistas calculan que el crecimiento del Producto Interno Bruto podría caer hasta un 0.4% en los últimos meses del año, un frenazo que se siente en cada bolsillo. Pequeñas empresas en ciudades como Washington, D.C. están al borde del abismo, cafeterías vacías porque los oficinistas no almuerzan fuera, taxistas sin carreras porque nadie viaja al centro, tiendas locales que ven sus estantes polvorientos. El consumo en la capital ha bajado un 17% desde que empezó esta locura, y eso es solo el comienzo. Mira los mercados. El Dow Jones, ese termómetro de la confianza inversionista, acaba de cerrar su peor semana desde hace meses, con caídas que hacen sudar a los grandes jugadores de Wall Street. El dólar se debilita frente al euro, como si el mundo dudara de la solidez de la economía más grande del planeta. Inversionistas globales susurran que si esto se alarga, la fe en Estados Unidos podría resquebrajarse, invitando a una avalancha de ventas y pánicos. Hasta la Reserva Federal, el guardián de la estabilidad monetaria, está en modo de alerta máxima. Sin datos frescos del empleo o del gasto público, porque las agencias que los recopilan están cerradas, toman decisiones a tientas, como pilotos en una tormenta sin radar. Y con un presidente que parece guiarse más por impulsos que por números, los expertos hablan de una crisis que mezcla lo político con lo financiero, un cóctel peligroso que podría emborracharse al mundo entero. Dentro del Congreso, aunque las puertas estén cerradas, la batalla verbal arde como nunca. Republicanos moderados murmuran que Trump está empujando al país hacia un precipicio constitucional, donde las reglas del juego se rompen y nadie sabe quién gana. Sus aliados más cercanos lo pintan como un héroe que limpia el pantano, pero en las urnas y en las encuestas, la historia es distinta. Más del 60% de los estadounidenses apunta directamente a la Casa Blanca como la culpable de este desastre, con números que recuerdan los peores momentos de la era Trump. Comparado con cierres pasados, como el de 2019, esto es peor. Entonces, al menos el Congreso funcionaba a medias. Hoy está sellado como una tumba. La gente ve oficinas gubernamentales fantasmas, tribunales cojeando con esqueletos de personal, agencias de inmigración que apenas responden correos. Incluso en el extranjero, consulados y embajadas reportan colas eternas para visas y pasaportes, dejando a turistas, estudiantes y familias separadas en un limbo doloroso. Trump, por su parte, sigue en su burbuja, aparece en mítines, tuitea sobre victorias imaginarias y acusa a la prensa de inventar cuentos de hadas oscuros. Pero los hechos son duros como el concreto. El Congreso no sesiona, los cheques no llegan, los mercados tiemblan y el pulso de la nación late irregular. Analistas predicen que este capítulo podría ser el clavo en el ataúd de su presidencia, con oposición unida de legisladores, trabajadores y votantes comunes. Nunca un líder había enfrentado un muro tan alto de rechazo simultáneo. Y en el fondo esto va más allá del dinero. Es sobre dignidad, sobre la promesa de que trabajar para tu país significa seguridad, no castigo. Si Trump sale con la suya, el mensaje será letal. Tus derechos, tu estabilidad, todo puede usarse como fichas en un juego de poder. Expertos advierten que esto podría abrir una brecha en la democracia americana, donde el equilibrio de poderes se inclina demasiado hacia un solo hombre, y el pueblo paga el precio. Mientras las familias esperan en la oscuridad, esperando ese sobre con el salario que nunca llega, esperando el clic de las puertas gubernamentales abriéndose, esperando que un líder recuerde que gobierna para todos, no solo para sus fieles, el mundo observa con el aliento contenido. En Tensión Global 2.0 no nos quedamos en la superficie, destapamos lo que duele, lo que une y lo que amenaza con romperlo todo, porque cada decisión en Washington no es solo política, es el hilo que teje o deshace millones de vidas. ¿Qué pasará mañana? ¿Se reabrirá el Congreso? ¿Llegarán los pagos?
o esta tormenta se convertirá en huracán. Mantente con nosotros, porque la historia se escribe en tiempo real y tú estás en primera fila. Pero profundicemos más en las historias humanas que hacen que esta crisis no sea solo un titular, sino un drama vivo. Tomemos el caso de María, una empleada de la Administración de Seguridad en el Transporte en el aeropuerto de Dulles, cerca de Washington. María, madre de 2 niños pequeños, ha estado yendo a su puesto todos los días durante el cierre, revisando maletas y escáneres sin pausa, porque su trabajo es esencial, pero el cheque no llega. Vendí mi televisor la semana pasada para comprar comida, me contó en una llamada, su voz temblando pero firme. Pensé que al final del mes nos pagarían todo, como siempre. ¿Ahora qué? ¿Cómo le explico a mis hijos que papá no está y mamá no puede ni encender la luz? Historias como la de María se repiten en Coast to Coast, un veterinario en el Departamento de Agricultura que cuida la salud de los animales en granjas americanas, ahora pidiendo prestado a amigos para gasolina. Una bibliotecaria federal en la Smithsonian que cataloga tesoros culturales recurriendo a GoFundMe para no perder su casa. Estos no son números en una hoja de cálculo, son pilares de la sociedad que se tambalean. Y el eco de esta injusticia se siente en comunidades enteras. En vecindarios de clase media en Virginia, cerca de la capital, las líneas en los bancos de comida han duplicado. Familias que nunca imaginaron necesitar ayuda ahora comparten recetas de cómo estirar un paquete de arroz para una semana. Pequeños comerciantes, como el dueño de una panadería en Georgetown, ven cómo sus clientes habituales, esos burócratas con maletines, desaparecen dejando estantes llenos y facturas impagas. He despedido a 2 empleados esta semana, dice con resignación. Si el gobierno no paga, ¿quién va a comprar mi pan? Este efecto dominó no para en las fronteras estatales, llega a estados lejanos como California, donde inspectores de alimentos en puertos pierden sueldos, afectando la cadena de suministro que trae frutas frescas a tu mesa. Ahora, volvamos al tablero político, donde las piezas se mueven con furia contenida. Dentro del Partido Republicano, el cisma es palpable. Senadores como Mitt Romney, conocido por su temple moderado, han insinuado en entrevistas que esta táctica de Trump roza la traición a los valores conservadores de responsabilidad fiscal y respeto por el trabajador. El gobierno existe para servir, no para ser un arma, dijo en un comunicado velado. Otros, como el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, caminan en una cuerda floja, defendiendo al presidente en público pero susurrando dudas en privado. Los demócratas, unidos como un puño, han presentado resoluciones de emergencia para forzar el pago de salarios, argumentando que ignorar la ley de 1980 es un asalto directo a la separación de poderes. Nancy Pelosi, la speaker de la Cámara, ha convocado reuniones virtuales con líderes sindicales, prometiendo luchar hasta el último aliento por estos trabajadores olvidados. En las protestas, el espíritu es contagioso. En Nueva York, un grupo de agentes de inmigración se unió a la marcha, llevando carteles que decían: "Protegemos fronteras, pero ¿quién nos protege a nosotros?". En Atlanta, veteranos de guerras pasadas se sumaron, recordando que ellos pelearon por un país que honra sus compromisos. Los cánticos, "Salarios ya, justicia para todos", retumban en videos virales que inundan las redes, amplificando la voz de los silenciados. Sindicatos como la Asociación Americana de Empleados Gubernamentales han recaudado fondos de emergencia, pero saben que no es suficiente, necesitan acción legal. Abogados constitucionalistas, desde firmas en Boston hasta think tanks en Nueva York, preparan casos que podrían llegar a la Corte Suprema, cuestionando si un memorando presidencial puede anular décadas de precedente legal. Económicamente, las ondas de choque se expanden como círculos en un estanque. Ese costo semanal de 5,000 millones no es abstracto, representa escuelas sin libros nuevos, hospitales sin suministros frescos, comunidades sin reparaciones urgentes. Si los sueldos se pierden para siempre, el PIB no solo se contrae, la desigualdad se agranda. Familias de bajos ingresos, ya luchando, caen más profundo en deudas, mientras los ricos en Wall Street apuestan contra la recuperación. El Dow Jones no miente. Sus caídas reflejan pánico real, con traders vendiendo acciones de compañías que dependen del gasto federal, como constructoras y proveedores de tecnología. El dólar flaquea, y eso encarece importaciones, desde petróleo saudí hasta electrónicos chinos, pinchando el bolsillo del consumidor promedio. La Reserva Federal, en su junta de emergencia, admitió que sin datos del Departamento de Trabajo, sus pronósticos son como navegar en niebla densa. Jerome Powell, su chair, ha pedido públicamente un fin al cierre, advirtiendo que la incertidumbre podría desencadenar una recesión suave si no se actúa ya. Globalmente, Estados Unidos ya no parece el faro inquebrantable. Aliados en Europa miran con preocupación, temiendo que esta inestabilidad contagie sus mercados.
China, siempre oportunista, acelera acuerdos comerciales con otros países, susurrando que América ya no es confiable. En América Latina, donde Tensión Global 2.0 tiene ojos atentos, migrantes que esperaban visas rápidas ahora enfrentan meses de espera, separando familias y frenando remesas que sostienen economías locales. Embajadas en México y Colombia reportan colapsos en servicios, con solicitantes de asilo varados en limbo burocrático. Trump, inmerso en su narrativa, dobla la apuesta. En un discurso reciente desde Mar-a-Lago, proclamó: "Estamos ganando la batalla por el futuro de América. Los débiles se quejan, los fuertes construyen". Pero las encuestas lo contradicen. Un sondeo de Gallup muestra su aprobación en mínimos históricos, con independientes, ese bloque clave, desertando en masa. El 62% culpa a su administración, y el 70% de los afectados por el cierre dice que esto cambia su voto en futuras elecciones. En este caos surgen chispas de esperanza. Comunidades se organizan, iglesias en el sur recolectan donaciones, apps de vecinos en California comparten trabajos temporales, y celebridades como Oprah y LeBron James donan millones a fondos de ayuda. Pero la pregunta persiste: ¿cuánto más puede durar? Si el cierre se extiende, expertos predicen no solo pérdidas económicas, sino erosión social, aumento en divorcios por estrés financiero, subidas en crímenes menores por desesperación, y una generación de niños que aprende a desconfiar del gobierno desde temprana edad. Tensión Global 2.0 está aquí para conectar los puntos, para dar voz a los que el ruido ahoga. Esta no es solo una crisis americana. Es un recordatorio global de cómo el poder desbocado puede fracturar sociedades. Se resolverá con un acuerdo de última hora, o veremos juicios que redefinan la presidencia. Suscríbete, activa la campana y comparte tus pensamientos abajo. ¿Crees que Trump cederá o esto es el fin de una era? Informamos sin filtros, porque el mundo gira en tensiones como esta, y tú mereces saberlo todo. Gracias por unirte. Hasta la próxima, mantén el pulso global.